Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de la creación de Dios y compartir con ustedes este su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo para todos nuestros amigos y hermanos y también para todos los que no lo son ahí en las ciudades de Monte Águila, Los Ángeles, Santa Bárbara, Negrete, Nacimiento, Contulmo y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Ni a ricos, no buscaste a grandes y fuertes, me buscaste a mí, tan solo a mí. No buscas promesas ni letras, no buscas canciones de amor, buscaste el latido de mi corazón. Señor, tan solo sé que buscas mi débil corazón. Ni a ricos, no buscaste a grandes y fuertes, me buscaste a mí, tan solo a mí. No buscas promesas ni letras, no buscas canciones de amor, buscaste el latido de mi corazón. En el secreto de mi habitación, rompiste en el silencio cuando escuché tu voz. Es que aún entiendo que viste en mi Señor, tan solo sé que buscas mi débil corazón. I
mi ser, yo te lo entrego. En el desierto yo te conocí, yo te oí. Mi buen Señor, encontraste en mí. Tú me elegiste antes que te eligiera. Tu gracia me encontró y transformó mi desierto. Yo soy tuyo y amo escuchar tu voz como el sonido de muchas aguas. Tu voz. Yo soy tuyo, tú eres mío. Yo soy tuyo, tú eres mío. Yo soy tuyo, yo soy tuyo. Tú me compraste con tu sangre preciosa. Esa sangre que me hace tu hijo, me hace tu santo. Hoy me puedo acercar a ti. La lluvia ya cesó, el invierno ya pasó, el tiempo de cantar llegó, tu primavera llegó, tu primavera llegó, tu primavera, tiempo de amores contigo, tiempo de amores contigo, tu primavera llegó, tu primavera, primavera llegó, primavera llegó, tú transformas mi desierto en ríos, 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 ríos de amor, amor. Es el tiempo de la canción, yeah. Es el tiempo de tu canción. La canción de tu corazón se escuchará en las naciones. Tu canción. Es un privilegio, una bendición poder presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el hermano Sergio Farías Aravena, director de Gospel. Bueno, él ya nos va a contar ya lo que significa Gospel. Bienvenido, hermano Sergio. Dios le bendiga. Pastor, Muchas gracias. hermano Dígame. Sergio, nosotros comenzamos siempre con una pregunta, es de cómo aparece láncemela. Cristo en su vida, cómo aparece Cristo en su vida. Wow, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, mi hermano, mi pastor, por esta invitación. Es una bendición poder estar acá en este programa que yo lo veía desde niño. ¿Ok? Ah, Y usted bueno, respondiendo se creció dígame. con puntito entonces. Yo Se creció crecí con viendo puntito. Puntito. Mi abuela en la casa de mi abuela, nos preparaba una paila con huevo, un tazón de leche y viendo Puntito en la mañana. Eso Ah, qué eran los bueno, domingos en la mañana, así eran. Y luego de qué eso nos bueno. íbamos a la escuela dominical. En fin, Ah, bueno, qué bueno. respondiendo a la pregunta, pastor, el Señor, o sea, me dio el privilegio de, como lo decimos nosotros, estar en cuna de oro, ¿verdad? Yo nací escuchando la palabra del Señor. Mi mamá tuvo el privilegio de que en una campaña evangelística que lo hicieron enfrente de la casa, ella aceptó a Jesucristo con el pastor Leonel González. Aún tenemos contacto con él.
él incluso, el pastor Leonel González, fue la primera campaña, la primera predicación en la calle. Por eso él siempre dice que mi madre fue su primera perlita. Y, y de ahí nosotros empezamos, bueno, ella nos empezó a llevar a la iglesia desde muy temprana edad, ¿verdad? Y yo en una de los cultos dominicales, esto, escuela dominical, aún recuerdo que la hermana Noni, no recuerdo el nombre de ella, pero siempre está en mi mente, la hermana Noni nos hace ponernos en pie, no habla de Jesucristo y nos dicen si queremos nosotros aceptarle en nuestro corazón. Y, y le aceptamos acepté a Cristo, más o menos tenía la edad de 12 años. Y bueno, luego de eso me bauticé y, y de ahí empezó un caminar cristiano, ¿verdad? Un caminar que hasta el día de hoy tengo el privilegio de seguir, ¿verdad? Nosotros somos muchos de decir, estoy caminando, ¿verdad? Es un, es un, es una palabra muy cristiana, ¿verdad? Una Pero una muletilla, claro. muletilla, ¿verdad? Estoy caminando, como que si estuviésemos, alguna vez hubiésemos estado inválidos, ¿verdad? Pero Claro. estamos en los caminos del Señor y hasta hoy, pastor. Gracias al Señor. ¿A qué edad usted le entrega su vida a Cristo? Porque Él no trabaja ni con nietos ni con sobrinos, sino que trabaja solamente con hijos. Así es, pues bueno, uno acepta a Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Luego yo me bauticé a eso de la edad de 12, 13 años, y ahí empezó un mover precioso en la iglesia. Yo aún recuerdo el pastor, en ese tiempo estábamos con el pastor Rubén Aguilar. Bueno, mi mamá aún está en la iglesia del pastor Rubén Aguilar, incluso en el equipo de trabajo que nosotros que tenemos, Gospel, está la hija de él, Daniela Aguilar, y, y ahí se formó un grupo de jóvenes que veníamos todos de la misma edad. Y pasó que la iglesia del pastor Rubén Aguilar se cambió de lugar. Estaba en Eduard Bello, aún recuerdo, era una iglesia pequeñita, pequeñita, y se cambió a la calle Los Olmecas. Y ahí nosotros éramos muy pequeños, bueno, teníamos como 14 años, y en esa iglesia empezaron a llegar jóvenes de todos lados empezaron a llegar jóvenes, pero jóvenes de banda que algunos venían de los trigos, como dicen, no muy limpios. Incluso habían riña dentro de la O sea, era de iglesia. Bueno, no bandas, dentro de la iglesia, o de sea, era de bandas bandas. de delincuentes, de delincuentes. Así es, así es. Y Claro. tomaba un joven de allá, un joven de acá, y llegaban a la iglesia. Incluso hubieron algunos conflictos con jóvenes, pero increíblemente Dios cambió a esos jóvenes y vino un mover tremendo. Pero nosotros éramos los que habíamos salido o venido de la iglesia de Eduard Bello, éramos poquitos, éramos como contados con los dedos de las manos. Y de repente nos encontramos con 20, 25 jóvenes. Y ahí empezamos a buscar al Señor. Empezamos a quedarnos en la noche porque se estaba construyendo la iglesia. Entonces estaba sin techo la iglesia en ese tiempo. Estaban las puras murallas. Entonces los jóvenes nos quedamos en la iglesia y nos quedábamos orando a las 3 de la mañana, nos ayunábamos, leíamos la Biblia. Fue un mover tremendo. Es ahí donde yo me encuentro con el Señor, pero de una manera, esta es mi palabra, es brutal. ¿Ya? De una manera brutal. El Señor se revela a mi vida con un poder, pastor, con una fuerza, con una pasión inexplicable, que aún me mantiene con pasión sirviéndole al Señor ahora, con Gospel, apasionadamente evangelizando en las calles de Santiago. Fue un mover tremendo que yo creo que todos los jóvenes que estuvimos recordamos. Qué bueno. Bueno, hermano Sergio, le preguntábamos cómo había aparecido Cristo en su vida, porque Él no tiene un molde general,
sino que es individual para cada uno de nosotros, Así es. conforme a lo que somos y lo que tenemos. Así que por Así eso es importante, porque mucha gente que está en la casa, ahí en la intimidad de su hogar, puede estar diciendo, bueno, si lo hizo con el hermano Sergio, también lo puede hacer conmigo. Y Así tienen es. toda la razón, tienen toda la razón. Así que, Amén. hermano Sergio, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos en esta cálida entrevista, porque usted tiene mucho que entregar todavía a nuestro público Amén. televidente. Si usted tiene palmas, por ahí, vamos. Vamos a avivar este momento, vamos. De una generación a otra, declaramos el nombre de Cristo. Cristo, digno es de recibir la gloria. Dio su vida para hacernos libres. Todos los pueblos confesarán en toda lengua, es igual. Aleluya, mira, todos juntos vamos a cantar. Grita fuerte, Cristo vive está. Cristo vive está y Él vive hoy. Está y Él vive hoy. Está y Él vive hoy. Está. Ese es el mensaje. Jesús vivo está en cada uno de nosotros. Desde una generación a otra, declaramos el nombre de Cristo. Cristo, digno es de recibir la gloria. Que su vida para hacernos libres. Todos los pueblos confesarán en toda lengua. Es igual.
Y después de esa hermosa canción, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el hermano Sergio Farías Aravena. Y ahora queremos preguntarle, hermano, para nuestro público televidente, porque nosotros conocemos la trayectoria de Gospel. ¿Cómo siente el llamado vocacional a la música y especialmente con Gospel llevándolo a la calle? Wow, pastor. Si contara toda la historia estaríamos aquí hasta mañana. Pero en realidad nosotros ya teníamos em, había un grupo cuando era joven, tenía como 20 años, por ahí aproximadamente. Había un grupo que lo lideraba un hermano y se llamaba Gospel, ¿ok? Y ahí ¿cómo se llama? Nos invitó a participar. Nosotros éramos pequeños, recién estábamos aprendiendo música, en fin. Y él nos invita a trabajar tocando temas de Israel Houghton, de música, ¿verdad? Gospel, que para nosotros era todo nuevo, ¿ya? Luego, lamentablemente, hace unos años, él murió. Entonces, nosotros quisimos darle fin, tener una etapa de culminación. Por eso yo llamé a varios que participábamos hace años de eso y hicimos un concierto. Y en ese concierto era para culminar, ¿verdad? Todo lo que hicimos cuando éramos niños en sí, o jóvenes. Pero todos quedaron con gusto a poco, todos quedaron como, podríamos seguir tocando, haciendo esto, pero yo dije, hay tanta música cristiana, tantas bandas cristianas o ministerios que se dedican a la iglesia, música hacia la iglesia. Yo sería una más. Eh, entonces dije, vamos a orar, vamos a pedir dirección al Señor. Y esperé, esa es la realidad. Empezamos a orar con mi esposa y empezamos a pedir dirección. Y un día, cuando yo iba camino, siempre yo tenía una academia de música en Santiago Centro, me iba desde aquí, yo vivo en La Cisterna, en bicicleta, una vez a la semana. Y un día, pastor, cae la presencia del Señor, nunca lo voy a olvidar. Llegando a Franklin, cae una presencia del Señor y empiezo a escuchar la música que es en inglés, la empiezo a escuchar en español con un mensaje evangelístico. Ahí es donde nace Jesús no vino a condenar, Él murió por mí y nadie ama como Cristo. Son 3 canciones que fueron las bases. Y empiezo yo a escuchar esta música, estaba llorando, aún me recuerdo todos los que se van en bicicleta por esos lados de Arturo Prat, hay una pista de bicicleta, yo llorando hacia mi lugar de trabajo, y empiezo a anotar las canciones. Y llamé a los chicos, le dije, tenemos la dirección, pero fue algo, pastor, que nunca voy a olvidar y que fue como que Dios me entregó un pack de cómo se iba a hacer Gospel, cómo se iba a trabajar. Y el Señor me dice 3 cosas que nunca voy a olvidar y en mucha humildad lo digo. El Espíritu Santo a mí me dice, te voy a dar la gente, te voy a dar el dinero para que tú hagas mi voluntad. Eso es lo que me dice. Me dice, a muchas personas yo le he dado esto, pero muchas personas se han ido por el dinero, se han ido por la fama y no han hecho mi voluntad. Entonces ahí empezamos a trabajar, Dios empezó a abrir las puertas, pastor, empezó a llegar, si usted me dice cómo hemos adquirido todas las cosas que tenemos, incluso una vez yo quería hacer un inventario, pastor, como lo hizo David. A ver, vamos a hacer el censo, vamos a hacer un inventario de todas las cosas que tenemos. Y empecé a decir, ya tenemos parlantes, tenemos esto, y el Espíritu sinceramente no me dejó terminar. Me dijo, oye, si yo te he dado todo para evangelizar, ¿qué estás haciendo? Ha sido así. El Señor
nos ha dado todos los recursos para evangelizar, nos ha dado, ahora, gracias a Dios, tenemos hermanos que tienen camioneta. Hace una semana atrás, el mes pasado, el 29 de enero, fuimos a San Fernando y nos vieron llegar en un camión, que digan un autobús, y me dicen, oye Sergio, pero tú ¿cómo lo haces? Sinceramente, ese autobús vino un hermano, querido, amado, eh, y él me llama y me dice, hermano Sergio, el bus que es de la empresa, que es de ellos, de su empresa, está para el reino. Y, y me entrega la llave. Ha sido así. ¿Sí? Yo mentiría si hemos nosotros arrendado algo. De primera sí, teníamos que arrendar camiones, teníamos ¿verdad? Tener recursos como porque no lo teníamos en ese momento. Pero gracias a Dios en este momento puedo decir que Dios ha dado de todo para el evangelismo. Y lo que siempre yo les digo a los chicos, incluso acá estuvo José González, trompetista del Orfeón, ¿verdad? De Carabinero, que es un hermano amado. Siempre yo les digo, el Espíritu Santo está más interesado que nosotros en esto. Él está, pero casi siempre empujándonos a salir a la calle, a salir y a evangelizar. Y es así como empieza en el área, en el área, ¿verdad? Musical, si lo podemos llamar así, empieza gospel. Bueno, de eso también empezaron a llegar músicos, ¿verdad? Y empezamos a trabajar de una manera muy diferente al resto, porque la mayoría de los músicos que son profesionales, ¿verdad? Tienen su agenda ocupadísima, ¿ok? Entonces, eso nos llevó a tener pedir ayuda a un sinfín de músicos que yo conozco y que son tremendos hermanos en Cristo. Teníamos, por eso siempre contamos con 3 bateristas, no sé, con 4 bajistas, 3 guitarristas, en fin, porque los vamos llamando y el que esté disponible para servir en el día que disponemos, ¿verdad?, para ir a evangelizar, se arma, ¿verdad?, todo el equipamiento y todo un cuerpo evangelístico y salimos a evangelizar y hasta el momento, pastor, ha sido una tremenda bendición. Para nuestro público televidente y para usted también, hermano Sergio, para el grupo, digamos, de gospel, cuando Dios llama, Él financia. Así Nunca es. debemos perder la perspectiva de que cuando Él llamó al etíope de Candace para que le ministrara, porque iba leyendo no el Evangelio, sino que el libro de Isaías, porque era lo único que había en el Antiguo Testamento, y no entendía nada. Y como Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, tomó a Felipe y lo mandó al desierto para que le enseñara Así es. al etíope. Y en medio del Qué desierto, tremenda palabra esa. claro, Así es. tremenda palabra. Así que no hay que tener miedo a las cosas del Señor. Cuando Él llama, Él financia. Así es. Hay un dicho, Eh, pastor, que nosotros lo tenemos muy, muy, muy también impregnado. Donde está la visión, está la provisión. Es muy parecido al que usted ahí nombró, pero el Señor siempre, siempre, siempre está atento a lo que se necesita increíblemente y lo suple. Es una amén. bendición ser guiados por Él. ¿Cuál sería el primer testimonio de gospel cuando salieron a la calle a predicar en el metro? Wow, primer testimonio era que todos teníamos miedo, todos teníamos temor, nos costó mucho. Yo entiendo también a la iglesia en estos momentos y nos sentimos muy, muy, ¿cómo se llama? Muy, muy identificados con muchas iglesias que quieren salir a la calle y tienen temor de hacerlo. Nosotros las primeras veces salíamos porque nosotros seguimos el mandato del Señor. El mandato del Señor dice, por tanto, id. No es que vengan.
Entonces nosotros cuando estamos en gospel, nosotros tocamos las canciones, lo tratamos de hacer con la mayor de las excelencias, le decimos a través de la música y de la letra que Jesús no vino a condenar, que Él murió por ti, que nadie te va a amar como Cristo, y luego nosotros salimos a evangelizar. Nosotros vamos persona a persona y nos costó mucho las primeras veces, ¿ok? Pero es ahí donde no hay un libro, no hay un manual de instrucciones. Ahí uno tiene que estar muy sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. El Espíritu Santo trabaja de diferentes maneras. Hay veces que uno le dice hola a la persona y la persona se pone a llorar. Hay veces que uno le empieza a hablar de Jesucristo y la persona empieza a hablarle de su experiencia. Son diferentes instancias, de diferentes formas, pero uno tiene que estar, y lo más que hemos aprendido en esto es uno estar sensible al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, al final, Él es el que actúa, Él es el que hace todo. Nosotros solamente somos usados por Él. Así es. Cada uno de nosotros es un peón en el tablero de ajedrez del Señor. Amén. Así es. Somos peones solamente. Algunos se creen alfiles, otros reyes, otros torres, otros reinas. Pero el Señor ama la humildad y la disposición de servicio. Hermano Sergio, usted todavía tiene mucho que contarnos. Entonces nos gustaría que el próximo sábado nos pudiera acompañar nuevamente. Sería una tremenda bendición, pastor. Es un privilegio estar acá, como le dije, y poder compartir la experiencia de la calle, de lo que hemos hecho. Sé que va a ser de bendición para los hermanos que nos escuchan. Amén. Vamos ahora a escuchar, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego vamos a seguir con la reflexión de la palabra. Se levantó la tormenta, los vientos fuertes están, mis emociones pelean con mi fe. El miedo toca la puerta, sacude mi humanidad, pero mi espíritu espera en tu voluntad. Todo pasará y algo eterno se producirá. Todo pasará y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará. La tierra sigue gimiendo a causa de la maldad. Nos dice con su lenguaje que necesita la paz. Tiene dolores de parto, ella esperando está. Se manifiesten los hijos, trayendo la libertad. Soplaron los vientos para desanimarte, robaron tu aliento para desaparecerte. Pero claro, no saben que tú no caminas por suerte, caminas por fe y lo que vino a dañarte hizo más fuerte. Y te levantas, las ráfagas ya no te aguantan, la oscuridad ya no te espanta. Tú brillas, peleas y cantas, gritas y los muros quebrantas. Con palabras de fe en tu garganta, el que te vio en el suelo verá que te levantas. Pasará, todo pasará, todo pasará. Y algo eterno Se producirá. Todo pasará y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará y algo eterno se producirá. Todo pasará
hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana está en el libro de Romanos, capítulo 11, del verso 28 al 32. Dice así la palabra de Dios. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Seguramente usted ha leído muchas veces este pasaje ahí en Romanos capítulo 11, pero seguramente usted no lo entiende y ahora en esta mañana Dios se lo va a explicar a través de mí. Cuando dice que así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Ahí se está refiriendo a los judíos y a los gentiles. O sea, a los no judíos, que somos nosotros, y a los judíos. Y dice que por causa de los padres, porque Dios se comprometió con Abraham, y después vino Isaac y Jacob, sus hijos, y con ellos les entregó la tierra prometida, o sea, Israel, donde actualmente está Jerusalén y donde vive el pueblo judío, disperso en todo el mundo, pero ahí está la base de ellos, en Israel, porque ahí nació Jesús, en Israel. Acuérdense que en la casa de David, donde había mucha gente creyente, y por eso el ángel dice, os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, ¿por qué dice el Señor? Hay que tener mucho cuidado, porque es Dios mismo encarnado en Jesús. Y hay algunas sectas aquí en el mundo entero que dicen que Dios bajó del planeta Kolob, tuvo relaciones con la Virgen María y de ahí nació Jesús. Una blasfemia, un error teológico y por supuesto una herejía, porque Dios se lo dijo al ángel que la sombra de él, o sea, el Espíritu Santo, iba a engendrar a Jesús. O sea, tienen la misma esencia, el Padre y Jesús. La misma esencia. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por usted y por mí. Entonces, cuando dice aquí en el capítulo 11 de Romanos, el verso 28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a elección, son amados por causa de sus padres. Y los padres del pueblo de Israel son Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, por eso dicen el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque son los padres del pueblo de Israel. Y por eso Israel toda confiada en el último libro de el Pentateuco, en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, hay una leyenda que está dedicada solamente a la conducción de los niños en el pueblo de Israel. Y los padres, Dios los hace responsables de la enseñanza de sus hijos.
Entonces, ese escrito de Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9, lo tienen en un rollo puesto en los dinteles de cada departamento o cada puerta de entrada a la casa, y se llama la Mesuzá. Y cuando llega el dueño de casa, pasa su mano derecha por sobre la Mesuzá, dando a entender que él ha practicado durante todo el día lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. Seguimos la explicación acá. El pueblo de Israel, por su desobediencia, recuerden ustedes que rechazaron el mensaje de Jesús, porque hasta el día de hoy ellos están esperando un Mesías que venga en forma apoteósica, que se manifieste en los cielos de una manera que nunca se ha visto. Y bueno, Jesús vino de nacer de una mujer igual que todos, en un matrimonio igual que todos, y aun cuando todavía no estaban casados, José y María no estaban casados. Pero Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, le dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 11, le dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Quiere decir que lo rechazaron, no lo recibieron. A lo suyo vino. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús? A predicar el Evangelio, las buenas nuevas, la salvación para todo el que creyere en él. Por eso dice en otro pasaje que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué está diciendo con eso Jesús? Está diciendo de que en el trayecto de la vida, en el itinerario o en el cronograma lineal de Dios, desde la eternidad hasta ahora, porque pasamos por el huerto del Edén, después por el pacto noético, el pacto abrámico y el pacto davídico. Llegamos aquí a esta lectura que dice que llegamos al Nuevo Testamento, donde dice que Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los que murieron en la época de Jesús y los que murieron después, hasta ayer o anteayer, creyendo en Cristo Jesús, seguramente cuando el Señor aparezca en las nubes para llevar a su iglesia somos todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. Recuerde siempre eso. Por eso es tan importante hacerlo mientras estamos con los ojos abiertos en este mundo. Entonces, los que han muerto en Cristo, creyendo en Él y en su palabra y habiendo guardado los mandamientos que estableció en el Antiguo Testamento Dios para tener pacto con el hombre, porque hasta antes de esos mandamientos y hasta poquito antes de la aparición de Jesús, todavía el sacerdote entraba al lugar santísimo y ahí ofrecía un holocausto, un cordero, un becerro, para que con la sangre se expiara el pecado de los hombres en el pueblo. Cuando digo hombres, se refiere a hombres y mujeres. Entonces, así que en cuanto al Evangelio dice, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Aquí ellos eran amados porque Dios se lo prometió y Dios no cambia. Él es irrevocable sus decisiones, irrevocables. Él no revoca sus dichos. Por lo tanto, cuando dice que son irrevocables sus dones, este don se lo ofreció a Abraham y le dijo que de él iba a haber una descendencia innumerable.
Y dentro de esos está usted y estoy yo. Mire qué bendición. Por eso dice, en cuanto a elección, son amados por causa de los padres. Entonces el pueblo de Israel es amado por Dios porque prometió esa tierra al pueblo de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad, hasta que Jesús aparezca en las nubes. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado al leer la palabra. Y como les decía, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, dice que a lo suyo vino a predicar las buenas nuevas, o sea, el Evangelio de Jesucristo, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes los suyos? Los judíos, porque Jesús era judío y nació en Israel, a 8 kilómetros de distancia de Jerusalén, al norponiente de Jerusalén, es decir, en Judea, en Belén de Judea. Y ahí estaba el nacimiento de Jesús. Y dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no se contradice, ni dice, me equivoqué, no voy a hacer tal o cual cosa. No, Él dice, una vez y para siempre, sus dichos son irrevocables, los dones. Y a cada uno nos ha entregado un don y también un espíritu para que podamos vivir nosotros. El don son el don es espiritual y el talento es material, es inmanente, es humano. Se refiere a un hombre. Y por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero usted no puede recibir a Cristo y cruzarse de brazos, quedarse ahí impávido o impávida, esperando que el Señor Jesús aparezca en las nubes. No, usted tiene que hacer la obra para la cual el Señor le salvó a usted y me salvó a mí. Yo estoy haciendo mi parte, pero ¿usted está haciendo la suya? Le pregunto, ¿usted está haciendo la suya? Porque el Señor va a llevar a su iglesia los que hagan la voluntad de Dios el Padre. Por eso les decía recién que en otro pasaje dice que el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es decir, en una forma atroz, increíble, pero real. Así fue la muerte de Jesús en el madero de la cruz por usted y por mí, y derramó su sangre preciosa, bendita, solemne, pura, sin mancha, para quitar el pecado en su vida y quitar el pecado en mi vida. Bendito sea Dios para siempre. O sea que Él no nos dejó tirados después que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, sino que Él propició la salvación para usted y para mí en la persona de su Hijo Jesucristo. Dice el verso 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ahí se está refiriendo a la desobediencia de los judíos que no creyeron en este Mesías enviado por Dios y que en una forma apoteósica los ángeles cantaban Hosana, Hosana, gloria a Dios en las alturas, decía. Era una miriada de ángeles que estaban cantando Hosana, Hosana al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su Señor, mi Señor, su Salvador, mi Salvador. Por eso es necesario que
por esa razón es que llegó el Evangelio a nosotros, porque ellos desobedecieron. Entonces, en el camino a Damasco, Jesús llama a Saulo de Tarso, mire, un asesino, un torturador, un perseguidor de la iglesia, lo llama para que nos traiga el mensaje de salvación. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús en el camino a Damasco? Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él, levantando sus ojos seguramente, o su cabeza hacia el cielo, dijo: ¿quién eres, Señor? Lo reconoció inmediatamente como Señor, porque era una forma increíble como se manifestó la aparición de Jesús. Entonces sus ayudantes, sus acólitos, se cayeron en tierra y lo dejó 3 días ciego y sin comer nada. Y lo tuvieron que llevar de la mano a la casa de un tal Ananías, que estaba en la calle derecha, porque antes era una sola calle en Damasco, ahora tiene muchas calles. Pero ahí en Damasco se le permitió a Ananías que impusiera las manos sobre él, y porque le dijo: pero este hombre, Señor, humanamente hablando, dijo, este hombre es torturador, asesino, perseguidor de la iglesia, y lo llamas para que nos traiga a nosotros el mensaje de salvación. Y le dice: obedece, Ananías, porque este es instrumento escogido para mi reino. Entonces, irrevocable el llamado de Dios, no se puede cambiar. Y por eso cada uno de nosotros tiene un don y un talento. El don es espiritual, el talento es inmanente, es humano. Y aquí usted puede poner el talento para esculpir, el talento para la música, el talento para cualquier cosa. Póngale usted su género o su familia. Claro, es para cualquier cosa. Entonces Dios entrega eso desde el comienzo, cuando usted viene a este mundo. Nadie lo puede cambiar, ni un hombre, ni un medicamento puede cambiar esa decisión de Dios. Por eso ahí donde está, es necesario que esta mañana usted cierre sus ojos y pueda repetir conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, le doy muchas gracias porque esta mañana me ha permitido y me ha regalado la bendición de escuchar su palabra y reconocer que soy un pecador o pecadora, pero me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Y ahora, Padre Celestial, le ruego que usted nunca más se acuerde de ellos. Me reciba como su hijo o su hija. Inscriba o escriba mi nombre en el libro de la vida, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor Jesús venga por la iglesia, usted, como yo y todos los creyentes, será arrebatado o arrebatada. Si Él no ha venido todavía, nos volveremos a ver aquí el próximo sábado en Televisión Nacional de Chile a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Hoy tuve una cita con el único que me dio una oportunidad. Yo lo vi como eso de las 3 en la esquina de mi habitación, de rodillas,
caí. Y le pedí perdón por no haberlo visto en las cosas más pequeñas de la vida. Yo pensaba que yo tenía que estar listo para conocerlo bien. Y él me dijo, yo te quiero aunque la gente a ti te dé por loco. Si total mi mundo anda bien mal de la cabeza, yo te quiero como vienes, yo no me equivoco. Si en tu debilidad está mi fortaleza. Y esto no es el show de Disney ni Mickey. Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo. Y vas camino al infierno, pero yo llegué justo a tiempo. Y esto no es el show de Disney ni Mickey. Tu vida dependía de un hilo hasta que llegué yo. Por mí tu casa no se cayó. Yo llegué justo a tiempo. Sin mí nada sois. No tiene WhatsApp pero escuché su voice. No quieras un Rolls Royce. Olvídate la disco y el Dinoy. Solo hay dos caminos, only have two choice. Tu vida tendía de un hilo, pero yo a mi hijo lo vigilo. Soy tu salvador, tú solo dilo. Pues cómo puede un ciego guiar a otro ciego. Caen los dos en el hoyo si yo no llego. Hay de los que a lo malo le dicen bueno. Me estaba envenenando con mi veneno. Al caballo Pablo pusiste freno, como a mí porque si no me condeno. Mighty. Los ángeles de la muerte no pueden tocarme si no lo permites. Sigo vivo porque tú decidiste salvarme y por nosotros moriste. Funky. Y esto no es el show de Disney ni Mickey. Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo. Y vas camino al infierno, pero yo llegué justo a tiempo. Y esto no es el show de Disney ni Mickey. Tu vida dependía de un hilo hasta que llegué yo. Por mí tu casa no se cayó. Yo llegué justo a tiempo. Yo vi tu casa derrumbándose sin frenos y te vi dándole al enemigo terreno. Lo malo a ti te parecía bueno y lo único bueno llega cuando yo llego. Y a mí me dio la gana de llamarte. Yo soy el que decide la hora de salvarte. Si no lo hacía tú chocabas contra el muro y tu fin venía seguro. Y esto no es el show de Disney ni Mickey. Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo. Y vas camino al infierno, pero yo llegué justo a tiempo. Y esto no es el show de Disney ni Mickey. Tu vida dependía de un hilo hasta que llegué yo. Por mí tu casa no se cayó. Yo llegué justo a tiempo. Almighty. Porque de una o dos maneras le habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. Gracias Dios, porque yo sí entendí. El elipsis funky. Y le pedí perdón por no haberlo visto en las cosas más pequeñas de la vida. Yo pensaba que yo tenía que estar listo para conocerlo bien. Y él me dijo, yo te quiero aunque la gente a ti te dé por loco. Si total mi mundo anda bien mal de la cabeza, yo te quiero como vienes, yo no me equivoco. Si en tu debilidad está mi fortaleza. Y esto no es el show de Disney ni Mickey. Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo. Y vas camino al infierno, pero yo llegué justo a tiempo.